Le dije al pastor Suárez que me ayudara a subir y me dice, no, mejor sube tú solo porque vamos a subir tambaleando y los hermanos van a pensar que estamos borrachos. Buenos días nuevamente, querida familia. Dios le bendiga a cada uno. Hermano, le encargo unas vistas de la mujer samaritana, si tiene. Hermano Sandoval. Hermano Sandoval. Sí, gracias. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Se encuentra Judea, al norte está Samaria y más al norte está Galilea. De los tres lugares, el lugar más bonito es Galilea. Un lugar hermoso. Y ahí se encontraba la ciudad favorita de Jesús, llamada Capernaum. Muy bonito lugar. Todavía están las ruinas de lo que fue la sinagoga donde Jesús fue a adorar. Así que para poder ir de Judea, donde está Jerusalén, a Galilea, se tiene y se tenía que pasar por Samaria, siempre y cuando uno quisiera agarrar la ruta rápida, la ruta directa. Pero los judíos, para ir de Judea a Galilea, le sacaban la vuelta a Samaria. Se iban por un lado, cerquita del mar, del otro lado estaba el desierto, así que ellos preferían de Judea dar toda la vuelta, no pasar por Samaria y entonces llegar a Galilea. En San Juan capítulo 4, versículo 3 nos dice, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, si quería agarrar la ruta corta. Y Jesús se fue a Samaria. Él le dijo a los discípulos, nos vamos a ir por Samaria, y llegaron a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le había dado a su hijo José. Ese lugar, el patriarca Jacob se lo había dado a su hijo José. Y allí estaba, nos dice el versículo 4, un pozo que Jacob había hecho. Y hacia ese lugar se dirigió nuestro Señor Jesucristo. Al pozo de Jacob. Era como el mediodía, aproximadamente las 12 del mediodía. En el desierto a esa hora hace una calor insoportable. Esa era otra razón por la que la mayoría se iba pegado al mar, por lo menos había algo de brisa, pero en esta ciudad, en Sicar, junto al pozo de Jacob, en medio del desierto, hacía un tremendo calor. Y Jesús fue, nos dice el versículo 6, cansado del camino, cansado de caminar, fue y se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Y estaba allí Jesús sentado, cuando vino una mujer de Samaria a sacar agua.
Ok, varias cosas interesantes. Número uno, a esa hora nadie venía a sacar agua. ¿A cuántos de ustedes les tocó ir a traer agua del pozo de la Noria, como le decíamos en otros lugares? No se hagan, la mayoría. Los menores ni idea tienen de qué es eso, ¿verdad? Ni idea tienen de qué es eso. Y es que ahora pura agua embotellada, pura agua purificada, pura agua ultra super tratada. Mis hijos, si no es de la llave, olvídate qué van a tomar, ni la boca se lavan. Yo le digo, ay, mijito, si ustedes supieran del agua que yo tomaba, y miren qué bien me fue. A mí me tocó, hermanos, hacer a las ranas a un lado, quítense. Y no se hagan, yo sé que a muchos de ustedes también. Y las ranas cuando nos iba bien, porque habían otras cosas que teníamos que quitar, ¿verdad? Para chupar el agua de la Noria. Pero qué rica sabía, ¿sí o no? Más cuando se agarraba con una jícara. ¿Saben lo que es una jícara? ¿Sí? En esas jícaras que salían tan frescas. O cuando se ponía el agua en esas ollas, hermanos, de barro, que sudaban. ¡Qué agua tan refrescante, rica y deliciosa! ¿Sí o no? Pero nunca íbamos a traer agua al mediodía, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos? En la mañanita, antes de que saliera el sol, o ya de tarde. Porque al mediodía ya hacía mucho calor. Y Jesús va al mediodía y se sienta junto al pozo, sin duda alguna esperando que alguien viniera y le diera de beber. No había allí una cuerda, un balde, porque si uno dejaba la cuerda y el balde, se desaparecía por arte de magia. Así que si alguien quería tomar agua, tenía que esperar a que alguien viniera y la sacara. Y nos dice el relato que el pozo era muy hondo. Y es que a medida que va pasando el tiempo, a los pozos hay que seguirles escarbando, porque el agua como que se va perdiendo. ¿A alguno de ustedes le tocó meterse al pozo a escarbar? Nada más a Samuel y a mí. También a Noé. Yo que soy claustrofóbico, mis hermanos, mi papá me decía, órale, métete y escárbale que ya no hay agua. Ay, ay, ay. Y ahí estoy abajo, me metían así con una cuerda, me metían hasta allá abajo a escarbarle. Yo miraba para arriba un hoyito así nada más, con un miedo, hermanos. Pero tenía que hacerlo. ¿Verdad, Sammy? No nos quedaba otra, teníamos que hacerlo. Yo le decía a mi papá, y si se derrumba esto, me decía, no, porque eso sí iba bien amarrado. Se derrumba esto, él me decía, yo te jalo, yo te saco. Y efectivamente, hermanos, ahí mientras estaba haciendo eso, ahí salían sus ranitas y otras cositas más. Una vez me salió una víbora, pero me dice mi papá, es de agua, es de agua. No es de agua nada, le digo, porque se mueve y me hace la lengüita así, no es nada de agua. Jesús va y se sienta junto al pozo al mediodía esperando que alguien viniera, pero no es la hora de esperar a que alguien viniera, a menos que supieras que alguien iba a venir. ¿Sabía Jesús que alguien iba a venir? Sí. Claro que sí. Él no fue a Samaria y a Sicar por gusto. Él tenía un encuentro. Él sabía que se iba a encontrar con alguien muy especial y él tenía 3 cosas especiales que decir que tienen mucha relevancia para nuestros días. Versículo 7, vino la mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. Así se hablaba. ¿Cómo le diríamos ahora nosotros?
¿Me regalas agüita? ¿Me das un traguito? ¿Me das un poquito de agua? Bueno, así le dijo Jesús, le dice, dame de beber. Jesús estaba solo. ¿Dónde estaban los discípulos? Versículo 8. Habían ido a la ciudad. ¿Cuál ciudad? Sicar, el lugar es Samaria, la ciudad era Sicar. Habían ido a comprar de comer. ¿Por qué fueron a comprar comida? Porque era el mediodía, y al mediodía es que se come. Pero ¿por qué se fueron todos y dejaron solo a Jesús? ¿Por qué está solo? ¿Dónde están los demás? ¿Se necesitaban 12 para ir a traer comida? ¿Era como el food bank que tenemos aquí, en el que se necesita tanta gente para ir a traer comida? ¿Por qué se fueron todos? ¿Ah? ¿Por qué estaba solo Jesús? Seguramente que Él les dijo, ¿verdad? Váyanse todos, déjenme solo. Si no, estoy casi seguro que por lo menos Juan se hubiera quedado con Él, porque Juan no se le despegaba. Judas tenía que haber ido, ¿por qué? Era el tesorero. Y Pedro era el que hacía los tratos. Y bajaba las manzanas de $5 a $3. Era el negociante. Y lo más seguro es que Jesús le dijo, vayan todos, déjenme solo, voy a descansar. Se va al pozo, se encuentra con una mujer, le dice, dame de beber. Y nota en el versículo 9, la mujer presenta una realidad. ¿Cómo tú le dices siendo judío? Ok, ¿cómo supo ella que él era judío? ¿Cómo tú le dices siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, que no recuerdas que los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre nosotros? Uno, ¿cómo supo ella que era judío? Traía aquí la estrella de David por el gorrito, por las franjas. ¿Cómo supo ella que él era judío? ¿Ah? ¿Había oído de él? No creo. La forma de expresarse, exactamente, el idioma. Cuando vemos a una persona, a otro hispano, difícilmente sabemos de dónde es hasta que empieza a hablar, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando oigo al hermano Sánchez hablar, luego lo ubico. Ya sé de dónde es. Cuando escucho a Marvin hablar, también lo coloco en cierto lugar. Cuando ustedes se me oyen a mí, pues a quién sabe dónde me colocarán, pero de ahí soy. Y no es hasta que él le dice, dame de beber, que ella le dice, ¿un judío pidiéndome a mí un favor? Porque era un favor el que le estaba pidiendo, ¿sí o no? Sí. Y dice, pero si no nos llevamos bien. ¿Por qué no se llevaban bien? Los samaritanos, mis hermanos, no era gente grata para los judíos. Los judíos no los querían. ¿Por qué? Número uno, habían sido judíos que se habían mezclado con otras naciones. Número dos, cuando los judíos vinieron, después de que fueron llevados a Jerusalén, a Babilonia, cuando ellos regresaron a reconstruir el templo, los samaritanos les hicieron la guerra. No se querían. No se llevaban bien entre ellos.
Por eso Jesús, hermanos, ¿recuerdan la historia de el buen samaritano? ¿Recuerdan? El buen samaritano. Es que para un judío no hay un buen samaritano. Pero Jesús, para mostrar lo que es un verdadero vecino verdadero vecino, un prójimo, le contó la historia del buen samaritano y le dijo: hay buenos samaritanos. Y ellos: ¿en serio? Ajá. No se llevaban bien entre sí, no se trataban, no se querían entre ellos. Y ella le dice: ¿cómo me pides tú a mí de beber? Versículo 10, Jesús le dice algo muy interesante. Le dice: si tú supieras el don de Dios, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él agua. Poco raro, ¿verdad? ¿Estás extrañada porque yo te pido agua? Ay, mija, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí agua y él te daría agua viva. Y ella le dice: Señor, ¿cómo que me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Ella estaba pensando todavía en el agua del pozo. Dame de beber. ¿Y tú por qué me pides a mí si no nos llevamos bien? En otras palabras, no me pidas si somos enemigos. No me pidas. Jesús le dice: si tú supieras quién te pide, tú me pedirías a mí que te diera agua. Pero ¿cómo me vas a dar agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Ella estaba hablando del agua del pozo y Jesús ahora le habla del agua del pozo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Viniste hoy y vas a volver mañana. He pasado. Y qué interesante, ella venía al mediodía cuando no había nadie. Ella no venía en la mañana cuando habían otras mujeres, no venía en la tarde cuando había otras mujeres, porque ella lo que menos quería era conversar con las demás mujeres, que de paso las otras mujeres no querían conversar con ella. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué nadie la quería. El que beba otra vez de esta agua de Jacob, dice Jesús, le va a volver a dar sed. Pero el que bebe del agua que yo tengo, nunca más tendrá sed. El agua que yo doy, le dice Jesús, será en esa persona fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entendería ella? Dame de beber. ¿Y por qué me pides agua? Ay, si tú supieras el que te pide. Mira, el que toma de esa agua le vuelve a dar sed. La agua que yo doy nunca más da sed. Lo único que ella puede decir, versículo 15, es: dame de esa agua para ya no tener sed jamás, ni para venir aquí a sacarla. ¿Quién no va a querer agua así? Agua que ya no me dé sed y ya no tener que venir a echar viajes al mediodía. Dame de esa agua, dice ella. Y Jesús ahora cambia el tópico abruptamente. Jesús le dice: tráete a tu marido y ven acá.
Oye, espérate, que no estábamos hablando de agua. ¿Por qué te metes en algo ahora tan personal? Trae a tu marido. Le dice el Señor Jesús, ve por tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Estoy disponible. No tengo marido. Ese era el problema con esta mujer. Su palabra favorita era, estoy disponible. Ella se ponía una camiseta que decía aquí, available. Y es por eso que las demás mujeres, especialmente las casadas, no la querían. Porque era una mujer que se robaba a los maridos. No se los robaba. Ay, pobrecito, se los robaron. Se iban detrás de ella. Sin duda alguna era una mujer atractiva. Tal vez no joven, pero no hay que ser joven para ser atractivo, ¿verdad? Era atractiva y atraía mucho a los hombres. Y las esposas no la querían. En varias ocasiones, sin duda alguna, ahí junto al pozo la ofendieron tremendamente, que ella dijo, no vuelvo más cuando vienen las mujeres acá. Y entonces ella decidió ir sola al mediodía. Y ahora tiene un encuentro con un judío. Si nunca, tal vez pocas veces ella había hablado con un judío, y menos un judío que le pidiera agua, porque al mediodía nadie iba al pozo. Y ahora le dice, dame de beber. Y ahora le ofrece una agua que nunca da sed. Y ella le dice, dame un chorrito de esa agua, dame una botellita. Y Jesús cambia el tópico completamente. Ve por tu marido. Ve por tu marido y ven acá. ¡Wow! Dice ella. El marido. No tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón. No tienes marido. Versículo 17. Bien has dicho. No tienes marido. Y hasta ahí la cosa iba bien. Pero ahora viene un gancho al hígado. Versículo 18. Has tenido 5. ¿What? Has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Ella se quedó, ¿y este quién es? Nunca lo había visto. Nunca ha sido mi cliente. Y ahora me dice que he tenido 5 maridos, y ella empieza 1, 2, ya 5. Y el que ahora tienes, le dice el Señor Jesús, no es tu marido. No te has casado con él. Estás en adulterio o en fornicación. Eso que has dicho, lo has dicho con verdad. Versículo 19, le dice ella, Señor, a mí se me hace que tú eres profeta. ¿Cómo supo él todo esto? ¿Apenas un profeta? Que he tenido 5 y el que ahora tengo no es mi marido. ¿Cómo supo él eso? Un judío. En Sicar todo mundo sabe, pero un judío. Que he tenido a 5 maridos y el que ahora tengo no es mi marido. Se había casado 5 veces, se había divorciado 5 veces. Y ahora ella dijo, ¿ahora para qué me caso? Nomás me junto, para volverme a divorciar. 5 maridos, lo que muchos llaman adulterio en cadena. Adulterio en cadena.
Se casan con uno o con una, se divorcian, se casan con otro, se divorcian, y luego otro, se divorcian, luego otro, luego otro, luego otro. Y qué interesante, hermanos, entre uno más se divorcia y se casa, más se vuelve a divorciar. Qué interesante. El 40%, el 50% dicen de los que se casan por primera vez, se divorcian. Pero adivinen que la mayoría se vuelve a casar. Uno diría, no aprendió la lección, pero se vuelven a casar. Y de esos que se recasan, el 75% se vuelve a divorciar. Entre más se casa uno, más altas las posibilidades de divorciarse. Por eso muchos llegan a la conclusión de, pues mejor no me caso. Ella dijo, ya llevo 5, me vuelvo a casar, me voy a divorciar, voy a llevar 6, mejor no me caso. Y habían llegado ellos a la conclusión, ellos dos, de que mejor no se casaban. Y decidieron vivir juntos en amaciato, en fornicación, en adulterio, si es que él era casado antes. Ya desde entonces, mis hermanos, se usaba eso. ¿Para qué casarnos? Vivamos juntos. A ver cómo nos va. Y si nos va bien, entonces nos casamos. Qué interesante, hermanos. Muchos deciden por esa opción. Entre más alto el nivel de divorcio en la sociedad, más alto el nivel de parejas que deciden vivir juntas sin casarse. Dicen, ¿para qué? Para divorciarnos. Y cuando deciden casarse, hermanos, los que vivieron juntos son los que más rápido se divorcian. Unos dicen, vamos a vivir juntos para conocernos, a ver cómo nos llevamos. Viven juntos y dicen, parece que sí la vamos a hacer, vamos a casarnos. Se casan y se divorcian. Se casan y se divorcian. No funciona el vivir juntos para ver cómo nos va. Jesús le muestra a esta mujer su vida. Y quién sabe qué más le hubiera dicho el Señor Jesús si ella no lo para y le dice, Señor, se me hace que tú eres profeta. Y ahora ella cambia la conversación. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Están hablando del agua, se fueron a los maridos y ahora ella se va al monte. Se va al monte. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermanos, se llevaban tan mal los samaritanos y los judíos que los samaritanos que antes iban a adorar a Jerusalén, porque eran judíos antes de mezclarse con todos los demás, dijeron un día, ¿para qué ir a Jerusalén? Vamos a hacer aquí nuestro propio templo. No funcionó, pero dejaron de ir a Jerusalén. Y los samaritanos decían, ¿para qué hay que ir a Jerusalén? Vamos a adorarlo aquí, aquí tenemos nuestro templo. Y la mujer le dice, nuestros padres adoraron aquí, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús no cambió la conversación porque esto era muy importante. El Señor le dice en el versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni aquí ni allá. Va a llegar el momento en que el templo va a ser destruido, ustedes van a ser destruidos, así que ni aquí ni allá. Y luego el Señor dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Mujer, le dice, ustedes van a su templo aquí en Sicar, pero no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Nosotros, dice Jesús, ¿quiénes? Los judíos,
adoramos lo que sabemos. Y ahora noten, hermanos, la salvación viene ¿de quién? ¿De quién? De los judíos. La salvación viene de los judíos. Los que dicen, no quiero a los judíos, o que son antisemitistas, que no quieren a los judíos. Oh, Jesús hacía eso porque él era judío. Recuerden, la salvación viene de los judíos. Y el Señor les dice, ustedes no saben lo que están haciendo. La salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Hay quienes adoran, mis hermanos, en el lugar equivocado, en el día equivocado, y serán muy sinceros, pero no saben lo que están haciendo. La salvación viene de los judíos. Y la hora viene, dice el Señor Jesús, ¿y sabes qué? Ya es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. No va a ser aquí, no va a ser en Jerusalén. Ya es hora. Cuando los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En verdad, la palabra de Dios, aquí está la verdad. Amén. Y en espíritu, con la dirección del Espíritu Santo. No en lugar, no en Jerusalén, no en Samaria. Algunos piensan que el templo de Jerusalén habrá de ser reconstruido. ¿Han escuchado eso? Que el templo va a ser reconstruido y que entonces va a venir el Señor Jesús. Y algunos dicen, pero ¿cómo se va a quitar la mezquita que está ahí? Dicen, no, un poquito más al norte. Ahí hay un lugarcito, ahí se va a hacer el templo de Jerusalén. La hora viene, dice el Señor Jesús, y ya es, cuando los verdaderos adoradores, ni aquí ni allá, van a adorar en espíritu y en verdad. A tales adoradores, dice Jesús, busca el Señor que le adoren, en espíritu y en verdad, no en sinceridad, en verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Yo sinceramente guardo el viernes, pues no sabe lo que estás haciendo. Señor me va a salvar porque yo sinceramente guardo el domingo. Estás engañado. Hay que adorar a Dios en verdad, de acuerdo a su santa palabra, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Versículo 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. 2 veces repite el Señor, en espíritu y en verdad es que se debe adorar al Señor. No dónde. No tiene que ser el templo de Jerusalén, que al rato va a ser destruido. No tiene que ser Samaria, donde más rápido va a ser destruido. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y la mujer dice, yo sé que ha de venir el Mesías. Como judíos que habían sido, ellos esperaban también al Mesías. Y dice, llamado el Cristo, el Redentor, el Salvador. Cuando Él venga, dice ella, Él nos va a enseñar todo esto de lo que estamos hablando. Y ahora el maestro, mis hermanos, hace una declaración única, que no se encuentra en ninguna otra parte. Jesús dice, yo soy. En ninguna otra parte nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el Mesías más que aquí. El que habla contigo, ese es. Yo soy el Mesías. Así que ya te lo he declarado. A Dios se le adora en espíritu
y en verdad. En espíritu y en verdad. La verdad es, mis hermanos, que debemos guardar el día del Señor y venir a adorarlo en su día. Amén. Y ese día del Señor es el en verdad. ¿Pero qué en el espíritu? ¿Debemos ser cristianos nada más el sábado? ¿Y los otros 6 días Dios nos libre? ¿O Dios libre a los demás? El verdadero cristiano, mis hermanos, es cristiano ¿cuántos días a la semana? O 8 para que le sobre. Siempre en espíritu. Profeta había dicho, profeta Ezequiel y Jeremías había dicho que el Señor quitaría la ley de las piedras y lo pondría en nuestros corazones. ¿Se acuerdan? En nuestros corazones. Sería esa nuestra manera de vivir. Bueno, en eso, cuando estaban en lo más importante, vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablara con una mujer, con una mujer. No solamente una mujer, sino una mujer samaritana. Y ninguno de ellos le preguntó nada. Nadie le dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le contó a los hombres, porque las mujeres no la querían escuchar. A los hombres les contó. ¿Y el agua? ¿Y el agua? Ni le dio a Jesús, ni llevó agua para el hombre que estaba allá en su casa. Dice, dejó su cántaro y se fue a la ciudad. La conversación había sido tan poderosa, tan fuerte, que ella salió corriendo. Y él les dijo, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo. ¿No será que él es el Cristo? Y entonces vinieron a él. Y los discípulos le decían, maestro, come. Y Jesús dice, yo tengo otra comida más importante que ustedes no sabéis. Ellos dijeron, ¿alguien le habrá traído comida? Jesucristo dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Versículo 39, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La mujer les dijo, miren, pasó esto y esto. ¡Wow!, dijeron ellos. Me dijo todo lo que he hecho, dice la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí. ¿Cuánto tiempo? Iba de pasada y se quedó 2 días. Les pidió un traguito de agua y hasta comida le dieron. Y versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. No tanto por lo que les dijo la mujer, sino por lo que Jesús ahora les estaba diciendo. ¿A qué fue Jesús a Samaria? ¿Por qué agarró esa ruta no utilizada por los judíos? Bueno, él fue a encontrarse a una mujer y a poner 3 cosas en claro. Número 1, él fue a predicarle a la gente más odiada que ellos tenían, los samaritanos, y le hizo la declaración más poderosa de todas que no se encuentra en ningún lugar. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Jesús fue y se declaró como el Mesías. En segundo lugar, Jesús se presentó como el agua de vida eterna, el que toma de esta agua que yo le doy. Mis palabras, dice el Señor Jesús, son vida, son agua, refrescan y nunca más tendrás sed. El agua que Cristo da sacia completamente, mis hermanos. Y Él le dice a esta mujer, mujer, ese es el agua que necesitas.
no los maridos. En tercer lugar, Jesús de paso fue a aclarar una situación ahí familiar, matrimonial. La importancia del matrimonio, de honrar el matrimonio, de tener el matrimonio en alta estima y no andarse casando, divorciándose y menos vivir con alguien sin estar casado o casada. El que beba de esta agua, dice el Señor Jesús, no tendrá sed de nada más. Todas tus necesidades físicas, mentales, espirituales y hasta sexuales van a ser llenadas por todos aquellos que beban de esa agua. Y esa agua, mis hermanos, es Cristo Jesús. El que bebiere de esta agua, dice el Señor Jesús, no tendrá sed jamás. En otra ocasión dijo, el que comiere mi cuerpo, y por eso a los cristianos los acusaban de ser caníbales.